gracias y buenos días a los compañeros que están en este momento conectados. Primero quiero agradecer al Ministerio de Educación por la invitación y también a la Red Ecuatoriana de Pedagogía. Sinceramente, gracias por darnos esta apertura y poder compartir los conocimientos o lo poco que podemos nosotros aportar como educadores para una verdadera educación inclusiva. No sé si comienzo mi disertación, mi ponencia. Perfecto. La propuesta que se hace desde las ciencias sociales pues, es el trabajo con proyectos interdisciplinarios. Antes de desarrollar mi ponencia, quiero anticipar que lo haré en 5 episodios. El primero expondré unos presupuestos teóricos que apoyan el valor de las ciencias sociales y lo que aporta para una educación inclusiva. En un segundo episodio, pues también presentaré la importancia y la relevancia que implica planificar en términos de inclusión. En tercer lugar, compartiré los instrumentos sobre los cuales se trabaja en mi institución, que son las fichas pedagógicas. En un cuarto momento, pues hablaré acerca de la evaluación y finalmente, pues expondré mis conclusiones. Para comenzar, debo primero señalar algunos presupuestos teóricos que puedan apoyar el valor de las ciencias sociales y cómo aporta al desarrollo integral de los estudiantes en el ámbito de sus derechos, en el ámbito de sus capacidades. Por una parte, debo señalar que las ciencias sociales abogan por la aplicación de un currículum abierto, flexible, ¿no?, que permite desarrollar una educación basada en principios inclusivos, tales como la colaboración, la empatía, el reconocimiento de todos y todos en el proceso significativo y sobre todo en el apoyo que esto refiere a la construcción de redes para poder desarrollar los trabajos en clase. Las ciencias sociales, por lo tanto, promueven espacios de desarrollo personal, de actitudes y valores, por lo que se afrontan el desafío de examinar hechos, circunstancias y problemas planteados. Dentro de las ciencias sociales siempre se ha hablado de una manera romántica que son solo relatos históricos y no es así, sino más bien es una interpretación lógica, científica de esos hechos para abstraerlos a la realidad y de alguna forma tienen que permitir que en este caso los educandos, conozcan esos hechos, los puedan evaluar y los puedan transformar y puedan sobre todo proponer soluciones a los problemas que en el pasado se suscitaron y que pueden estar presentes en la actualidad. Por lo tanto, lo que busca esta disciplina es que estos sujetos educandos se identifiquen como sujetos históricos, ¿no? Estos que se encaminan en la lucha por buscar su dignidad, por hacer valer su identidad, anhelan o persiguen valores como la justicia y la igualdad, y sobre todo estudiantes que apuestan por una cultura de paz y también por una sociedad donde haya derechos, ¿no? Estos son los presupuestos donde uno basa el trabajo en las ciencias sociales, ¿no?, en el aula. Entonces, como vemos, no es, como decía anteriormente, pues no son solo hechos contados de forma romántica, sino son hechos que pueden cambiar la vida de los estudiantes y que les enfrentan a desafíos en la actualidad, como el de proponer nuevas ideas de cambio, ¿no? Esa es la finalidad de las ciencias sociales como tal. Hablando de los proyectos interdisciplinarios, que es la propuesta que vengo a hacerles acá a mis compañeros docentes, es que cuando hablamos de proyectos interdisciplinarios estamos hablando de herramientas novedosas, poderosas, yo los planteo así, porque permiten una interacción horizontal en el aula. Y esa relación o esa interacción horizontal que desarrolla el docente en el aula, pues es bajo el pensamiento de Freire, viene a ser esa superación de la contradicción que hay entre el educador y el educando. Porque aquí esta herramienta o este
proyecto interdisciplinario apuesta por una educación liberadora en oposición a la educación tradicionalista que teníamos nosotros, ¿no? Creo que la mayoría de docentes, al menos de mi leva, veníamos de una tradición, de una educación bancaria, ¿no? Donde todo era vertical y no había acción o reflexión ni practicidad en el proceso de aprender. Entonces, esos son los supuestos que manejan los proyectos interdisciplinarios. Y aquí se debe destacar también el sentido recíproco que tiene que tener el docente en su acción, porque recordemos que el docente también aprende enseñando. Entonces, ese es un principio fundamental que también se le debe enmarcar en los proyectos interdisciplinarios. Por supuesto, propicia aprendizajes significativos. Obviamente, repito, ya la teoría de Ausubel, de Wisłowski, son sumamente importantes. Yo, para la exposición mía, creo que he decidido, y creo que es importante destacar los aportes de Joseph Novak, aquel pedagogo que propuso los mapas conceptuales para la utilización y manejo del conocimiento. Este señor, si bien es cierto, destaca elementos como la importancia del lenguaje, los conocimientos previos, hace énfasis también en la relación de conceptos, pero sobre todo en la experiencia emocional que puede brindar el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, las experiencias emocionales son importantísimas en la dinámica de la construcción del conocimiento en el marco de los proyectos interdisciplinarios. Y esto finalmente conlleva a que se pongan en pie o se pongan en juego los valores y actitudes que desarrollen los educandos en sus trabajos, en lo que se les encomienda. Finalmente, pues, los proyectos interdisciplinarios promueven la conciencia crítica. Yo soy un creedor 100% que la conciencia crítica se siembra en las aulas a partir de que los estudiantes puedan reconocerse a sí mismos como sujetos que tienen una historia, que tienen una cultura y que tienen un sentido de pertinencia. Es decir, que reflexionen a partir de su situación social, de su situación socioeconómica, desde su situación comunitaria, y que esta reflexión le permitirá asumir este complejo contexto actual en el que vivimos, pero no asumirlo como una desesperanza, sino como una posibilidad de poder cambiar esa realidad, ¿no? La oportunidad de ejercer el conocimiento en su propia vida para el cambio, para su vida y para su entorno. Entonces, creo que el proyecto interdisciplinario en este sentido aboga mucho por sembrar esa conciencia crítica en las distintas actividades que se puedan plantear. La metodología que aplicamos en mi institución es ABP, es aprendizaje basado en proyectos, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos provee una dinámica donde los conocimientos deben ser prácticos, es decir, que deben ser útiles para la vida, ¿no? Donde puedan ser aplicados para mi comunidad en este caso. Provee de experiencias de aprendizaje muy ricas entre los estudiantes, ¿no? Como vuelvo a citar, la acción dialógica que se pretende fomentar en el aula aquí es en el principio de que todos compartimos, docentes y estudiantes, en el marco de la horizontalidad, compartimos experiencias que nutran esa producción de conocimiento y ese proceso en el mismo proyecto interdisciplinario. Y evidentemente desarrolla procesos cognitivos y metacognitivos, que es el fin que debería ser lo que potencie justamente estos proyectos interdisciplinarios. Es decir, el que permita que los estudiantes puedan aplicar lo aprendido en sus vidas y que sea percedero. También fomenta los aprendizajes basados en proyectos, también fomentan actitudes cooperativas, ¿no? También, por supuesto, colaborativo, pero debemos aquí señalar que la inclusión, ¿no? El aprendizaje en términos de inclusión en estos proyectos está determinada por la actitud cooperativa que tenga cada miembro y cada integrante de los grupos que se puedan conformar para trabajar estos proyectos, que ya lo veremos más adelante. Pero que esa actitud cooperativa debe estar encaminada en la responsabilidad que tiene cada estudiante en su espacio de trabajo, con una responsabilidad determinada que la vamos a describir más adelante. Y
Obviamente que lo que buscan los proyectos es activar a que los estudiantes puedan plantear desafíos, plantear respuestas a los desafíos que se planteen desde las ciencias sociales. Los aprendizajes inclusivos y trabajar sobre todo en proyectos interdisciplinarios implica atender a la diversidad, sí, porque cuando se conforman los grupos de trabajo, en el caso en el aula, se atienden, atienden a la diversidad de pensamientos, a la diversidad de propuestas, a la diversidad de presupuestos teóricos que puedan aportar los mismos integrantes del aula en el marco del respeto, de la igualdad y sobre todo de la inclusión, porque eso va a permitir que tengamos un objetivo compartido y llegar a un fin y llegar a proponer algo dentro de los aprendizajes inclusivos. Los espacios más propicios para el aprendizaje son aquellos que permitan justamente experimentar esa curiosidad, y esa curiosidad debe ser incluida en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahora, como yo había señalado, hay características que debemos compartir los docentes previos a una planificación, porque una verdadera educación inclusiva tiene una responsabilidad de planificar para sus alumnos con la idea de que todos se integren. Entonces, para poder llegar a esa planificación previa, esa planificación eficaz, perdón, es necesario que los docentes tengamos cuenta que hay o debemos tener ciertas características en nuestra propia diversidad, ¿no? Pero cuestiones básicas como el compromiso, la actitud colaborativa, la actitud cooperativa también al momento de planificar estos proyectos es sumamente importante, ¿no? Porque aquí se crean vínculos de solidaridad entre los docentes y también se desarrolla también el concepto de empatía, ¿no? Que debe tener los docentes con su comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los docentes deben ser empáticos con el contexto donde ellos realizan su ejercicio pedagógico. En otras palabras, significa entender el contexto, el lugar donde trabajan, la idiosincrasia de quienes habitan alrededor de la institución, de las comunidades probablemente que se interrelacionan con la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay un juego de valores, tanto de los docentes con la comunidad y también de los alumnos a los cuales damos el servicio educativo. Por lo tanto, es ser empático con la comunidad. Eso sí debo recalcar que es muy, muy importante porque esas son las condiciones básicas que predisponen a una buena planificación para que haya un trabajo efectivo, sobre todo práctico, ¿no? Para los chicos. Dentro de algunas cualidades que debemos manejar los docentes para que haya una verdadera educación inclusiva, están la posibilidad o esa capacidad de poder identificar esos posibles estilos de aprendizaje, porque son claves para la determinación del proceso mismo del proyecto. Y voy a contar una experiencia de mi institución donde yo trabajo. Perdón, por no haberlo mencionado antes, yo trabajo en la ciudad de Cuenca, en la parroquia El Valle. Mi institución se llama Escuela Manuel Guerrero. Y dentro de mi lugar de trabajo, pues yo me encuentro con distintas situaciones y también con estudiantes con necesidades educativas. Si bien es cierto, estas distintas capacidades se presentan en el aula, a veces como un desafío para el docente para poder integrar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, hay cosas que a mí me han llamado en lo personal la atención. Por ejemplo, existen, si bien es cierto, existe una discapacidad tal vez intelectual, en esos mismos estudiantes yo he visto potencialidades de otro tipo, como por ejemplo artísticas, musicales, ¿no? Hay estudiantes que les gusta expresar sus sentimientos, su forma de pensar mediante dibujos, les gusta hacer parodias, les gusta montar teatros y me parece que esa es una potencialidad que nosotros
debemos los docentes estar atentos porque esas son las que nos van a dar, digamos, van a ser los ejes motores para que se desarrolle la inclusión dentro del aula. Y uno de los puntos importantes que quiero aquí resaltar es que hay estudiantes efectivamente que prefieren también o tienen una disposición de trabajar en forma aislada. Aquí la inclusión también debe ser empujada desde el trabajo, desde el trabajo institucional con el DESE, pero también desde la parte motivacional que ejerza el tutor en el aula con este tipo de estudiantes, porque hay un sinnúmero de recursos lúdicos en los que puede uno hacer que el chico se active y se incluya en el proceso, ¿no? Siempre se han presentado en mi experiencia, por ejemplo, padres de familia en los que sugieren que prefieren que sus chicos trabajen de forma individual y no grupal. Y eso es muy, muy complejo porque lo que necesitamos es una sociedad incluyente, una sociedad que engrane y que propicie un motor de desarrollo, y eso también implica pues la relación entre las distintas personas y entre las distintas posiciones que tiene la sociedad, y que las diferencias como tal deben ayudarnos a que sigamos y que avancemos como sociedad. Entonces, la clave fundamental desde la parte educativa es justamente motivar a que estos tipos de estudiantes puedan integrarse a los procesos de aprendizaje de manera colaborativa y también, sobre todo, de manera cooperativa. Como yo había adelantado al principio de mi intervención, pues yo creo que una planificación es fundamental para que puedan, darse una verdadera inclusión en el aula. Entonces, una buena planificación puede garantizar esa inclusión y debemos, en lo posible, garantizar que haya muy buenos resultados, sobre todo que haya aprendizajes felices, a lo que hago siempre hincapié en esto. Como decíamos, las ciencias sociales son las que promueven estos proyectos interdisciplinarios, y en el sentido de la planificación, pues siempre esta área propone los temas, ¿no? Los temas que son temas actuales, son temas mundiales, pero que son asentados y contextualizados desde mi comunidad. Y Estudios Sociales lo que hace es formular una ficha de trabajo donde se invita a docentes y se les presenta el tema y se redacta la problemática con respecto al tema. Las demás asignaturas analizan esta invitación, este tema y este problema, y se les invita a que se integren y se incorporen en este proceso de enseñanza-aprendizaje, o se les invita a que formen parte de este proyecto interdisciplinario. Entonces, aquí es donde entra el juego del currículum, porque el currículum es flexible y efectivamente uno podría analizar y ser muy analítico al momento de proponer destrezas que puedan apoyar a ese proyecto. Cuando se tiene estudiantes con necesidades educativas, por lo general siempre se apuesta por destrezas que respondan a esas necesidades de los estudiantes y que deben ser incluidas en esta planificación. Lo importante de aquí es que las destrezas tengan coherencia con el tema que plantea Estudios Sociales, y eso ayudará a que se fortalezca el proceso mismo en sí del proyecto interdisciplinario. De la misma manera, nos sentamos los docentes a formular esos objetivos que queremos alcanzar con este proyecto, ¿no? Y tenemos la posibilidad también de hacer una cuestión, también tenemos la oportunidad, perdón, de propiciar espacios reflexivos donde los docentes podamos elaborar una pregunta que tenga sentido motivacional para plantearlo como un reto. Dentro de la ficha pedagógica y dentro de la planificación, pues establece justamente una pregunta que motive y que inspire y que active a los estudiantes a reflexionar de cómo solucionar el problema que se plantea dentro del proyecto de las ciencias sociales. Y me viene aquí justamente a la memoria
un libro hablado que escribió Paulo Freire y Antonio Faundes, un chileno. Estos dos sujetos creo que están enmarcados dentro de la dictadura de Chile, de Pinochet, y que en algún momento Antonio Faundes tuvo que migrar a Europa por cuestiones políticas, pero esa migración produjo él un cambio fundamental en la praxis pedagógica porque él era educador. Pero en este libro señala algunas ideas fundamentales que bien podíamos enmarcarlas dentro de este proceso de planificación a manera de reflexión. Por ejemplo, ellos, tanto Freire como Antonio Faundes, hablan acerca de que los docentes debemos tener la capacidad de hacer buenas preguntas para que haya un desequilibrio cognitivo en los estudiantes y se puedan activar y puedan desesperarse conceptualmente para que puedan caminar hacia la búsqueda del conocimiento y a la búsqueda de la posible solución mediante el análisis. Entonces, es importantísimo que los profesores tomemos en cuenta las inquietudes de los estudiantes en esta acción dialógica, como digo, donde se formulan las preguntas en la planificación y se les invite a los mismos estudiantes a que manifiesten sus dudas y temores para que puedan estar acorde a la línea del proyecto, ¿no? Es importantísimo entonces generar estos procesos con los docentes donde se formulen grandes preguntas para que puedan desestabilizar justamente cognitivamente a los estudiantes. Tenemos también, y como les decía al principio, en mi tercera intervención es compartirles el instrumento que en mi escuela nosotros desarrollamos. Esa es la ficha pedagógica que los estudiantes se les da también inclusive a los padres de familia para que se involucren también en el proceso. El involucramiento de los padres de familia sin duda es importantísimo porque nos ayudan desde las casas a que este proceso continúe y que puedan darse resultados eficaces al momento de conformar los grupos, ¿no? Entonces, antes de escribir la ficha, pues quiero decirles que la labor del tutor es importantísima para socializar este documento, porque después de la socialización del mismo, tendrán que el tutor encargarse de conformar con los estudiantes los grupos de trabajo no mayor a 4 personas por equipo, ¿no? Eso es importantísimo. Entonces, como les muestro que la ficha que ustedes ven en pantalla es una ficha que la aplicamos en nuestra institución en coordinación con los subdirectores de mi escuela, ¿no? Se ha formulado esta ficha de trabajo donde contienen algunos aspectos importantes que los chicos deben conocer. Por ejemplo, quiénes son los docentes que están involucrados en los proyectos interdisciplinarios y también el nivel al que pertenecen. El objetivo general del aprendizaje, que ya lo formulamos en la planificación, también tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización. La ficha como tal también prevé una descripción del proyecto y aquí se escribe la problematización. En este caso, por ejemplo, he tomado una ficha del 9º año de básica, donde se propone el tema "Una escuela sin violencia es una escuela feliz". Y seguido de eso se propone pues la descripción del problema acentuado a nuestra realidad, a nuestra parroquia, ¿no? Se propone también aquí, como decía en la anterior diapositiva, es que los docentes debemos motivar con una pregunta reto, con una pregunta bien elaborada, donde se entienda que los estudiantes deben responder a ese reto, responder a esa pregunta, ¿no? Esto es importantísimo porque este es el eje fundamental del trabajo en el proyecto interdisciplinario. En la ficha contienen todas las destrezas involucradas en el proyecto, también sus indicadores de evaluación, porque eso tiene que correlacionarse con lo que estamos planificando, esto ustedes ya lo saben. Y la ficha también provee esa sistematización por espacios, por tiempo y por actividades, de qué actividades se van a desarrollar durante las semanas de trabajo. En este caso tenemos un calendario de 5 semanas y la semana número 1, pues, es la semana de planificación, ¿no?
La semana número 1, perdón, la semana número 1 y semana número 2 se trabajan las asignaturas de ciencias naturales, inglés, lengua y literatura y estudios sociales. Esas son las que se han involucrado en este proyecto y durante estas 2 semanas, pues cada asignatura tiene un conjunto de actividades que responden a un objetivo fundamental que quiere perseguir la materia. Este objetivo es formulado en términos de qué, cómo y para qué, ¿no? También debo señalar que en estas fichas, en cada asignatura se debe desarrollar un microproducto final que va a servir como insumo para poder elaborar ya el macroproducto que responde a la propuesta global. En la ficha tengo en la semana 3 y 4 de la planificación que se ejerció con los docentes, pues en los docentes, si bien tenemos 2, 3, 4, 5 periodos de clases, siempre durante estas 3 semanas damos un periodo de clase para que los grupos establecidos de trabajo puedan ya ir construyendo su producto final que justamente va a responder a esa pregunta que se planteó en el proyecto y al producto que ellos decidieron en lo posterior con el tutor elaborar, ¿no? Entonces, vemos que en la semana 3 y 4, como ellos eligieron en este caso hacer una revista, se da toda la descripción de cómo debe ir constituido y cómo debe ir armado una revista, ¿no? Esa revista va a exponer justamente la problemática en la comunidad y va a dar respuesta a esa problemática en su comunidad, en este caso la parroquia El Valle. En la semana 5 hay una semana de exposición, es la semana, yo digo la semana alegre, donde los chicos muestran sus trabajos, sus productos finales, y estos productos finales se dan en casas abiertas, en la exposición de carteles, en la exposición de las revistas, y estos productos finales describen, como yo decía, su problema desde su comunidad, plantean las soluciones con base científica, con base a los microproductos establecidos en cada asignatura, ¿no? Y sobre todo aquí hay que destacar que los estudiantes los estudiantes ponen en juego aquí su creatividad para desarrollar con habilidades artísticas y otro tipo de habilidades y sus capacidades distintas la exposición de los proyectos interdisciplinarios. En la semana 5 es la semana de evaluación, ¿no? La semana más alegre, donde los chicos se sienten distendidos y se sienten motivados porque van a manifestar justamente su propuesta de cambio frente al problema planteado en el proyecto que les puse como ejemplo. Entonces, los estudiantes durante el proceso también tuvieron rúbricas de trabajo, porque es importante aquí señalar que el trabajo cooperativo debe impulsar el trabajo de los proyectos interdisciplinarios, no solo el colaborativo, sino el cooperativo. Y como les decía, en la conformación de grupos, los estudiantes tuvieron un líder, un guarda almacén, tuvieron un secretario y un vocero, y cada uno tiene una tarea y tiene una responsabilidad en el grupo. Y esa tarea compartida necesita ser evaluada y por lo tanto ahí se aplican algunas rúbricas de autoevaluación que pueden los chicos hacerse durante el proceso. Pero en el proceso final de evaluación de los proyectos interdisciplinarios, pues los docentes optamos por una rúbrica que evalúe con ciertos criterios básicos, ¿no? Por ejemplo, el contenido del tema, la exposición, si llama la atención, si es novedosa, aquí se identifican los distintos materiales utilizados, la expresión oral, la gestualidad, también el tiempo, ¿no es cierto? Si cumple con un parámetro de tiempo establecido y sobre todo que haya o que se haya evidenciado ese trabajo en equipo. Y donde yo evidencio si los estudiantes trabajaron de forma cooperativa, pues evidencio justamente en los informes de las rúbricas que ellos manejan para evaluarse, encabezados obviamente por su líder. Cómo se presenta la información, si está organizada, etcétera, etcétera. Entonces, en la evaluación es fundamental porque los chicos ahí es donde manifiestan sus potencialidades expresivas, sus potencialidades artísticas.
sus potencialidades lingüísticas, ¿no? Y sobre todo se manifiesta esa pequeña semillita a la que al principio hacía yo referencia, que es la conciencia crítica. Porque aquí apostar por ser conscientes de su realidad en base a un problema, eso es un espacio, eso es una oportunidad fundamental para que los chicos se desarrollen de manera armónica en el marco de la inclusión, en el marco de los valores. Quiero hacer énfasis, por último, en que la inclusión está aquí determinada en el proceso de los proyectos interdisciplinarios, está determinada por el trabajo cooperativo que tienen cada uno de los estudiantes en este proceso, porque ellos ponen a disposición sus distintas capacidades. Ya vuelvo a recalcar, habíamos hecho distinción de esas capacidades artísticas, como lingüísticas, musicales, ¿no? Que ponen a disposición y que comparten con sus compañeros y que ayudarán a que justamente se propicie verdaderos aprendizajes más humanos, aprendizajes significativos, pero sobre todo aprendizajes para la vida, porque eso es lo que se quiere, generar aprendizajes con felicidad. Como conclusión puedo decir pues que los proyectos interdisciplinarios, ¿no? Son espacios oportunos para que se den aprendizajes que tengan un sentido positivo, espacios donde se fomente la curiosidad en los estudiantes. Y creo que no existe mayor inclusión que el trabajo cooperativo, donde se pone a disposición todas las capacidades que había mencionado. Me parece que los aprendizajes que se puedan dar de los proyectos interdisciplinarios son reales, son prácticos, son contextualizados, no son relatos fantásticos, románticos, como suponía al principio en las diapositivas primeras, ¿no? Y sobre todo que es una oportunidad para desarrollar una visión crítica de su realidad, con base en la propuesta que den los chicos, en su trabajo con la creatividad que ellos tienen, ¿no? Con esa naturalidad que despierten ellos y que ponen a consideración de sus compañeros. Importantísimo. Y para finalizar, pues yo sí enmarco y doy importancia a que nosotros debemos trabajar el sujeto comunitario desde nuestros contextos para tener mejores sociedades, tener mejores aprendizajes, tener mejores personas, sobre todo con conciencia y por supuesto con valores. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Milton, por las aportaciones. Tenemos algunas preguntas que nos hacen llegar a través del chat de esta transmisión. Por ejemplo, le preguntan, ¿qué estrategias nos recomendaría para un estudiante que está aprendiendo a leer? Bueno, yo creo que las estrategias que podíamos aplicar, me parece que son las que podemos acompañar con imágenes acompañadas de insumos tecnológicos, porque hoy saben muy bien que la tecnología está presente en la educación. Es importante también desarrollar estos aprendizajes mediante las herramientas musicales, ¿no? Que relacionen canciones con palabras y que esas palabras pronunciadas y que esas palabras también escritas de sentido a la significancia de su entendimiento. Entonces, hoy en día podemos tomar varias herramientas tecnológicas, pero sobre todo yo creo que está aquí el compromiso primero propio del docente de releerse su papel como docente, y segundo de tener como meta siempre renovar su conocimiento y estar siempre en continuo cambio para poder ofrecer un mejor servicio a los estudiantes.
Igualmente nos comentan cuál sería la técnica más adecuada para identificar los estilos de aprendizaje. Si me escucha, no sé si estamos en sintonía todavía con el ponente. Teníamos una pregunta adicional. Le decía, nos preguntan cuál es la técnica más adecuada a su juicio para identificar los estilos de aprendizaje. Milton, le escuchamos. Gracias. Me parece que la técnica, creo que la más importante para mí es la observación, ¿no? La observación y el compartir los momentos lúdicos con los estudiantes. Compartir momentos no de aprendizajes formales, sino más bien del compartir experiencias. Y en el compartir de las experiencias uno tiene actividades lúdicas, eh, actividades didácticas que propician justamente que los estudiantes puedan manifestar la forma de aprender. Me parece que la música, el teatro, las dinámicas propias en el aula permiten que los docentes puedan identificar a los estudiantes cómo les gusta aprender y cómo les gusta relacionarse en el aula y cómo les gustaría también interactuar en clase, ¿no? Por eso creo que me parece que importante es la técnica, la observación, ¿no? Me parece que el método es la observación, pero sobre todo el empleo de estrategias lúdicas que le permitan a uno relacionarse de mejor forma con los estudiantes y compartir espacios reflexivos, espacios creativos para que se manifiesten esos estilos de aprendizaje. Muchas gracias por sus aportaciones. Para ir cerrando, tenemos una última pregunta que nos hacen llegar a través del chat. Nos comentan, ¿cómo se aplicaría el proyecto interdisciplinario en un aula multinivel con estudiantes con necesidades educativas específicas asociadas a la discapacidad? Yo creo que la labor fundamental es, yo creo que lo primero que yo hacía énfasis es que debemos estar conscientes, primero los docentes, de en qué lugar estamos trabajando, cuáles son las condiciones materiales, emocionales, psicológicas, y esas tenemos que tenerlas primero en cuenta antes de la planificación. Pero yo creo que en ese contexto es indispensable que las destrezas que se puedan trabajar en los distintos niveles deban tener una especie de correlación con lo que se puede proponer en el proyecto interdisciplinario y también debe tener la posibilidad de plantearnos que esas actividades puedan ser digamos, desarrolladas por algunos estudiantes que tengan ciertas necesidades educativas severas. Entonces, me parece que el punto clave aquí es incorporar también la observación del contexto, la observación de los alumnos y sobre todo el análisis crítico que haya al momento de armar la planificación para la ficha pedagógica, que es justamente analizar qué destrezas puedo yo tomar para llevar a cabo mi trabajo, mi trabajo pedagógico en el aula. Muchas gracias, Milton, por sus valiosas aportaciones. Le agradecemos de parte del Ministerio de Educación que han organizado este evento y también de parte de la Red Ecuatoriana de Pedagogía que hace posible esta transmisión.